dicho esto, nos vamos hasta Chile, Mávila. Ahí tomamos contacto con un abogado que es el vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Idea País. Y naturalmente queremos saber del señor Christian Löwe cómo interpreta él lo sucedido el día de ayer, una victoria en contra del proyecto elaborado por un Consejo Constitucional de nueva Constitución, lo cual ha llevado desde ya a un alza del dólar. Señor Christian Löwe, muy buenos días. Gracias por estar en RPP en el Perú. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, era previsible que ganara el contra este proyecto constitucional. ¿Qué viene ahora, señor Löwe? Porque es la segunda vez que los chilenos rechazan dos proyectos diferentes de constitución, uno inspirado por la izquierda y otro por la derecha. Y el resultado es que se quedan en consecuencia con la constitución del 80 impulsada por el dictador Augusto Pinochet. Correcto, sí, fue una campaña bastante inédita porque la izquierda llamaba públicamente a rechazar este texto y lo que en consecuencia llevaba a quedarnos con la constitución de Pinochet, que ha sido su principal enemigo en todos estos años. Entonces nos encontramos ante una situación bastante contradictoria de cierta manera, pero ya yo creo que este voto de rechazo de la ciudadanía por segunda vez consecutiva yo creo que da cuenta de bastante desafección y de bastante hastío de la ciudadanía respecto al proceso que ya lleva 4 años en curso. Yo particularmente desde Idea País lo interpretamos como un voto de desafección, digamos, hacia el proceso, venga de donde venga esta propuesta constitucional, en donde el pueblo de Chile ya está esperando que la clase política se haga cargo de bastantes temas que están pendientes hoy día o en crisis desde la pandemia, y que la clase política ha estado con el foco puesto en el proceso constitucional y muchas veces ha descuidado estos temas de salud, de pensiones, de seguridad pública. Hay muchos temas pendientes todavía en eso. De acuerdo, que para la ciudadanía pueden ser y son más urgentes. Cristian, lo interrumpimos un instante. Retomamos nuestra conversación con el abogado chileno y vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Idea País, al que le pedimos disculpas por la interrupción que hemos debido tener. Usted sabe lo que era política y la necesidad de hallar fuentes. En este caso tuvimos que irnos hasta España, pero nos interesa muchísimo comprender ¿qué es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de este rechazo, segunda vez en 2 años que ha habido, a un proyecto de constitución que había sido elaborado por un Consejo Constitucional compuesto por 50 personas elegidas por el pueblo y que elaboró una constitución con la expectativa naturalmente de que sea aprobada y que reemplace la constitución del año 80 impulsada por el general Pinochet? Sin embargo, el voto ha sido clarísimo, 55 contra, 44 a favor, y una vez más hay una derrota de los que querían proponer un modelo constitucional diferente. Señor Christian Löwe, usted nos había dicho que las motivaciones para el rechazo a este proyecto constitucional tienen que ver con el hartazgo de la población frente a este tema constitucional que se ha querido imponer por encima de las coyunturas. Pero al margen de ese rechazo genérico, ¿hay algunos temas particulares que han polarizado a la sociedad chilena en el texto constitucional propuesto? Sí, absolutamente. En este último texto que se sometió a votación el día de ayer, habían algunos aspectos como, por ejemplo, el sistema político, la estructuración del sistema político y el trato que daba este texto con el aborto, que recordemos que en Chile existe legalmente la posibilidad de realizar un aborto en 3 causales, en caso de peligro de muerte de la madre, en caso de inviabilidad del feto y en caso de violación. Y la izquierda en el fondo levantó como tema bastante controvertido que este texto constitucional podía poner término a esta posibilidad que ya se había votado en Chile en el Congreso Nacional. Entonces esos temas y por cierto también temas económicos, medioambientales, que también generaban algún nivel de diferencia entre el espectro político, yo creo que fueron polarizando un poco la discusión. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas.
La polarización está en auge. Los resultados, o el resultado, ha dicho el presidente Boric, es un fuerte llamado de atención. Ni celebración ni arrogancia, humildad y trabajo. Esas han sido sus declaraciones. Sin embargo, algunos analistas consideran que esto lo vuelve a empoderar, el rechazo a esta reforma constitucional. ¿Cómo analiza usted el resultado para el actual gobierno? Sí, efectivamente, yo creo que el gobierno ha tenido 2 años de una administración muy difícil, en donde ha tenido muchas dificultades para gobernar, sobre todo por la inexperiencia que ha tenido esta nueva generación del Frente Amplio que ha llegado al poder, y yo creo que le ha tocado situaciones bien complejas que manejar, y yo creo que efectivamente este resultado le da un segundo aire, le anima de cierta manera, le da una victoria política que en mi opinión va a ser muy de corto plazo, digamos, porque al final los problemas que existen hoy día en la sociedad chilena, hay que recordar que con el rechazo de este texto lo que ocurre es que sigue todo como está, digamos, o sea, sigue vigente la Constitución del año 1980 y no es mucho lo que cambia. Entonces yo creo que el gobierno, si bien va a tener un impulso adicional con este triunfo, yo la verdad que creo que va a ser un impulso que le va a durar bastante poco, porque la insuficiencia de su gestión van a seguir vigentes y se va encontrando semana a semana con ciertos obstáculos que yo creo que no porque haya ganado esta batalla electoral, digamos, van a poder solucionarse. ¿Quién sale ganando con estos resultados? Hemos visto al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, que ya fue el que pasó a la segunda vuelta contra Gabriel Boric hace unos años y cuyo partido era ampliamente mayoritario en el Consejo Constitucional, decir que ellos, a diferencia de Boric, cuando pierden, lo reconocen. Y lo que ha hecho es voltearse contra Boric y decirle, cito, trabaje, gobierne y hágase caso de los problemas urgentes de los chilenos, como diciendo, ya no el tema constitucional, sino esos temas políticos, la inseguridad ciudadana, la, naturalmente, situación económica y otros. Pero ¿quién sale ganando con esta situación y quién sale perdiendo? O sea, sin duda el gran perdedor es efectivamente José Antonio Kast, cuyo partido tuvo, digamos, las mayorías para poder hacer lo que quiera en este Consejo Constitucional, y yo creo que ellos se jugaron por una alternativa de hacer un texto más identitario, más de acuerdo a su idea, y que no fue tan dialogado con la izquierda y la centroizquierda. Ellos yo creo que apostaron que con esa fórmula iban a lograr a ganar de todas maneras al final del día, y eso no ocurrió. A mí me parece que el Partido Republicano y especialmente las posibilidades presidenciales de José Antonio Kast son los principales, digamos, derrotados en este proceso. Y hay que recordar también que el resultado de esta elección, que fue 55-45, fue muy similar a lo que fue el resultado de segunda vuelta entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. Entonces yo creo que da cuenta también de que esta elección se polarizó y terminó siendo una especie de plebiscito respecto de la figura de Kast y de la figura de Boric, y que terminó teniendo los resultados que ya conocemos. Y ganadores, lamentablemente, yo creo que no hay muchos ganadores en este juego, porque al final son 4 años que han tenido mucho desgaste en la vida política del país, en la situación económica. Recordemos que este proceso comenzó con mucha violencia por allá por octubre del año 2019, y esa violencia sumada a la pandemia tuvo un impacto muy, muy grande en la situación económica de todos los chilenos, y yo creo que esa incertidumbre que se mantiene hasta el día de hoy, estos 2 rechazos no ofrecen ninguna solución para poner fin a esa incertidumbre, por mucho que hoy día ya la clase política reconoce que el proceso ha terminado, pero al final fue sin ningún, digamos, cambio que se haga cargo de estas urgencias sociales que son la principal deuda con la sociedad chilena. De acuerdo. Cristian, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, muchísimo además que haya tenido la paciencia de esperar mientras conversábamos con una congresista desde España. Vamos a estar muy pendientes. En efecto, es un proceso que inició allá por el año 2019, 2 derrotas, un proceso que por el momento queda en suspenso, pero estaremos siempre atentos a la posibilidad de que algo nuevo se presente en el horizonte. Muy amable. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Bueno, ha sido un especialista del análisis político en Chile que nos ha dicho esta frase terrible, que hay que procurar que no se produzca en nuestro país. Nadie ha salido ganando, todas las fuerzas políticas han perdido, y es el segundo proyecto constitucional que es rechazado por el pueblo chileno en elecciones democráticas, de manera que se quedarán por ahora con la constitución que promovió el general Pinochet en el año 80. Vamos a una pausa, Mávila.